Gracias, gracias por la invitación. Les voy a presentar algunos de los resultados principales de los trabajos que se hicieron para evaluar los impactos económicos de cambio climático durante este siglo. Bueno, es importante tener en cuenta qué tipo de problema enfrentamos para saber cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo abordar este problema, qué limitaciones tenemos. Y entonces, voy a empezar con tipologías de problemas, ¿no? Hay unos problemas que se llaman problemas mansos, ¿no? Por ejemplo, ustedes se les descompone una computadora, es un problema, ¿no? Pero saben exactamente cómo se tiene que hacer para arreglarlo. Ustedes quieren crear un avión para viajar de aquí a Londres, es un problemón, pero ustedes saben cómo hacerlo. Tienen toda una herramienta, todo un bagaje de cómo hacer. Esos problemas pueden ser muy complicados, pero ya sabemos cómo abordarlos, ¿no? Hay otros problemas que son críticos. Por ejemplo, imagínense, van en un avión y algo falla. Ustedes están, o lo solucionamos ahorita, o no. Exactamente, ¿no? Pero tienen una duración, tienen un lugar, tienen una duración y afectan una cosa en particular. Por ejemplo, su computadora se descompone, no les va a afectar, no sé, su vida de pareja o no les va a afectar su coche, no están relacionados, ¿no? Y hay otro tipo de problemas que se llaman torcidos, súper retorcidos, que ustedes pueden hacer la analogía de cómo vamos a acabar, pero los problemas súper retorcidos es cuando es todo el sistema, ¿no? Son características del sistema, no es un problema que yo pueda agarrar aislado y decir, bueno, como no sé, voy a arreglar la computadora, bueno, voy a ver primero la memoria RAM, y entonces me enfoco en eso. Bueno, cuando uno se enfrenta a un problema sistémico o súper retorcido, tiene que ver todo al mismo tiempo, ¿no? No estamos acostumbrados a estos, nuestras metodologías no están hechas para eso. Y como somos humanos, pues vemos un clavo y queremos darle el martillazo. Eso no arregla nada, muchas veces empeora las cosas, ¿no? Entonces, como les decía, son problemas complejos, involucran multidisciplinaria, tenemos que aprender a trabajar juntos, están interconectados y tienen retroalimentaciones, ¿no? Por ejemplo, cambio climático, bueno, cambio climático a lo mejor ustedes piensan que tiene que ver con que hay demasiada gente en el planeta. Bueno, entonces me tengo que ir a resolver el problema de por qué hay tanta gente en el planeta. Y entonces ustedes se pueden ir así, como uno detrás del otro. Todos estos son problemas súper retorcidos. ¿Cómo arreglo la sobrepoblación? ¿Cómo arreglo la pobreza? ¿Cómo arreglo la incapacidad para gobernar un planeta como conjunto? Otras de estas, bueno, ya hablé un poco, no se puede definir muy bien el problema. Si ustedes le preguntan a alguien, a un físico, ¿cuál es el problema de cambio climático? Bueno, estamos cambiando el balance de energía de la Tierra y esto nos está llevando a temperaturas más altas. Si ustedes le preguntan a un economista, eso se los digo ahorita, pero si le preguntan a alguien más, les va a decir, bueno, es que es porque queremos consumir más de lo que debemos, es un problema casi hasta religioso. Depende a quién le pregunten, van a definir el problema de una manera distinta. Y si uno define el problema de una manera distinta, las soluciones también son distintas. Entonces, estos son de las cosas que empantanan cómo solucionar un problema de retorcido. El tiempo se agota, ¿no? El problema cambia con el tiempo. Si ustedes van a arreglar la computadora, lo hagan hoy o mañana, es el mismo problema. Si ustedes van a tratar de arreglar cambio climático, no es el mismo problema hoy que en 5 años, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta esa característica. Otra muy importante, cambio climático no se va a solucionar. Se puede mejorar o se puede empeorar, pero vamos a tener que vivir con cambio climático, ¿no? Ya no vamos a regresar a lo que estaba antes. Bueno, todo problema retorcido es síntoma de otro problema, como lo que les decía, ustedes pueden decir cambio climático es porque no tenemos tecnología suficiente, ¿no? Es porque el modelo económico, como dirían, etcétera, ¿no? Y en el fondo, esa es yo creo que la parte más importante, no es un problema de la física, no es un problema de las ciencias duras, es un problema socioeconómico, básicamente. Y esto tiene que ver con la presentación que les, con esta diapositiva. Si ustedes se ponen a pensar, pues ahí tienen el sistema climático, ¿no? Tienen la hidrosfera, tienen la criosfera, tienen la Tierra, tienen la biosfera, y nosotros cuando generamos riqueza transformamos todo lo que está en el sistema climático. Obviamente vamos a cambiar el sistema climático. Si cambiamos cada una de sus partes, el sistema va a cambiar en su totalidad. Y el problema es generamos actividades económicas y tenemos, al hacer esta riqueza, generamos otras cosas que no queríamos.
los gases de efecto invernadero, se llaman externalidades en economía. Eso nos va a cambiar la composición química de la atmósfera, nos va a cambiar el clima, va a llevar a un cambio en el clima y va a llevar a impactos económicos o a impactos en sistemas naturales y humanos, de los cuales dependemos, ¿no? Y entonces se cierra el círculo, ¿no? Entonces, esto es un enfoque sistémico. El problema es sistémico, es todo el sistema. Si nosotros nos incluimos en el sistema clima, pues bueno, uno puede pensar que somos parte del sistema clima, ¿no? Somos una de las cosas que lo está cambiando. Entonces, ¿cómo se abordan estos problemas? Hay unos modelos matemáticos muy simplificados que tratan de modelar todo el sistema, ¿no? El sistema clima, el sistema economía, el sistemas naturales, cómo se relacionan y cómo se afecta uno al otro. Estos son modelos de evaluación integrada. Para esta sexta comunicación nacional utilizamos el modelo ClimRisk que hicimos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la Universidad Libre de Ámsterdam. Tiene características que lo hacen distinto a otros modelos integrados. Los modelos integrados normalmente, bueno, ya no la tiene, pero ustedes pueden ver ahí, hay una bolita que dice desarrollo, que eso te lleva a que tengas emisiones de gas de efecto invernadero, eso te cambia la composición química de la atmósfera, eso te cambia el clima y eso te produce impactos. Y entonces se cierra la cadena, ¿no? Y esa es una manera de modelarlo. Lo que añade el ClimRisk es que pues no todo podemos ponerlo en términos de economía, no todo le podemos poner un precio, ¿no? ¿Cuánto cuesta que desaparezca la ballena azul? Es hasta no ético ponerle precio, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos otro tipo de enfoque que es vamos a añadirle medidas de riesgo que el tomador de decisión pueda adaptar para sus necesidades y pueda construir como índices que le digan algo más que son 300 pesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, este modelo tiene, bueno, como ustedes ven ahí, no voy a perder mucho tiempo en esto, va desde desarrollar escenarios socioeconómicos para nivel global, nivel estatal, nivel país, nivel de 50 kilómetros por 50 kilómetros, genera escenarios probabilísticos de cambio climático con un emulador de 41 modelos de circulación general del IPCC, estima los impactos económicos con un montón de distintas funciones de impacto y una cosa muy importante, se va al nivel urbano. En las ciudades tenemos alrededor, a nivel global, el 80% del Producto Interno Bruto y más del 50% de la población. Y esto se va a ir incrementando. Entonces, es muy importante ese tema. Lo complementamos con medidas de riesgo, como son probabilidades, o a un tomador de decisión a lo mejor le interesa cuándo va a llover menos del 20%, ¿no? al año, o cuándo vamos a rebasar tal umbral. ¿Qué fecha va a ocurrir eso? ¿Me puedes dar una fecha, un intervalo de confianza de esas fechas? Bueno, y también usamos otros modelos, me voy muy rápido con esto, está el ClimRisk, usamos modelos más clásicos como por ejemplo de inundaciones, modelos hidráulicos, hidrológicos, modelos biofísicos para ver qué pasa con los cultivos que nos interesan en el país, modelos como los que presentó Armando, que es modelos de datos en panel, datos series de tiempo, y tuvimos una colaboración muy importante con la Universidad Libre de Ámsterdam, el ITAM y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Si ustedes ven ahí, ese es el modelo ClimRisk y lo que están viendo que está yendo a lo rojo son los impactos económicos en miles de millones de dólares. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que se centran en algunos lugares donde hay un desarrollo económico muy importante, como puede ser China y la India, o en ciudades, ¿no? De las cosas importantes que encontramos en este estudio es que los retos para México bajo un escenario donde no hagamos nada van a ser enormes, ¿no? Los costos acumulados de cambio climático, si uno toma todo lo que pasa durante este siglo y se lo trae a valor presente, no me voy a meter a qué es el valor presente, pero lo representa como cuánto perdería uno en términos del PIB actual, sin tomar en cuenta lo que pasa en las ciudades, sería entre medio Producto Interno Bruto de hoy, o del 2010 si quieren, o 2 veces, o sea, sería equivalente a perder 2 años de crecimiento completito, ¿no? Otra de las medidas, por ejemplo, estas son medidas de riesgo, que no sé si alcancen a ver, pero el color bar es qué año se rebasaría, rebasar pérdidas de 5% del PIB, ¿no? Y en qué regiones del planeta. Eso también es importante. Es un enfoque sistémico. Vemos a todo el planeta y de ahí vemos qué pasa en México, qué pasa en los estados y todo esto. Por ejemplo, para México, después de mediados del siglo, estaremos perdiendo como 5% del PIB cada año, ¿no? O
Si ustedes se ponen a pensar, 5% del PIB es una buena crisis económica, ¿no? Nada más para tener un contexto. Y también podemos hacer otras preguntas, por ejemplo, en clima. ¿Qué lugares son vulnerables por ejemplo, están expuestos a un problema particular? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Dónde se rebasa 4 grados centígrados en la temperatura anual? Y la precipitación cae por lo menos un 10%. Como ustedes ven, nosotros estamos localizados en una zona que puede ser particularmente proclive a tener impactos de cambio climático, ¿no? Lo ven en el Mediterráneo y lo ven en nuestro país. Bueno, hay una cosa que es importante. Cambio climático no ocurre por sí solo, o la temperatura sola no es la que me va a afectar, ¿no? Hay una confluencia de riesgos y la alta exposición hacen que algunas regiones sean particularmente vulnerables, ¿no? Particularmente susceptibles a cambio climático. Ustedes, no sé si se alcanza a ver, pero lo que está en café o negro es que tiene un riesgo bajo y lo que se pone amarillo es que tiene un riesgo muy alto. Ahí otra vez van a empezar a ver puntitos como pecas, esas son ciudades, ¿no? Y si ven, hay una franja, esta misma franja que pasa por México, ¿no? Pasa por el Mediterráneo y pasa por México. En particular, por ejemplo, en ciudades que tenemos tanta exposición, tanto PIB, tanta población, además tenemos otros problemas ambientales que ocurren al mismo tiempo, no solo cambio climático. Por hablar de uno que es muy importante, la isla de calor. Cuando nosotros cambiamos superficies naturales por concreto, estamos cambiando el balance energético a nivel local y eso te lleva a un cambio climático a nivel local. Cambio climático local más cambio climático global, estás en un problemón, ¿no? Entonces, eso se nota, se nota mucho en los impactos, de hecho, a nivel global y a nivel país. Por ejemplo, si tomamos en cuenta estos impactos, les había dicho que el PIB podía estar, las pérdidas pueden estar entre medio PIB y 2 PIBs. Bueno, nos podemos ir hasta 4,5 PIBs, ¿no? Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían estar perdiendo $1,000 millones en la década del 2020. Eso es ya. Aquí tienen, por ejemplo, esa gráfica es la que lo ilustra. Son fechas. Bueno, en agricultura, me voy a ver muy rápido. Bajo un escenario de inacción, cambio climático puede reducir drásticamente la capacidad de producción agrícola en México. Los rendimientos van a caer hasta un 80% a finales de siglo. Los estados con mayor aptitud podrían estar perdiendo entre 30 y 40% de los rendimientos que tienen ahorita, de su capacidad para producir. Y por ejemplo, ¿no? Actualmente 23 estados tienen rendimientos de producción de maíz mayores a 1, ¿no? Mayores a 1 tonelada por hectárea. En el futuro ese número de estados podría disminuir a 11 estados, ¿no? Esto indica algo sobre vulnerabilidad y sobre capacidad para alimentar a nuestra propia gente. Los costos de cambio climático en la agricultura serían comparables a perder 2 años de producción agrícola. Pero eso no pasa igual en todos los estados. Hay estados, por ejemplo, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, que perderían más de 10 años de producción agrícola, ¿no? Sería equivalente a perder 10 años de producción agrícola. Oaxaca, Campeche y Colima, pues no les va tan bien, pierden entre 5 y 6 años. Chiapas y San Luis alrededor de 4. Y, bueno, me sigo. Inundaciones. Esto es muy importante. Cambio climático otra vez no ocurre solo. También está cambiando la riqueza que generamos y la población que tenemos. Si tomamos nada más en cuenta cómo cambiaría México por población y por crecimiento económico, pasaríamos, por ejemplo, en inundaciones fluviales de $7,000 millones que perdemos ahorita, pasaríamos a, bueno, no está ahí la cifra, pero muchísimo más. Y, por ejemplo, en inundaciones costeras pasaríamos de 130 millones de dólares a casi 2,000 millones de dólares, ¿no? Ya tomando en cuenta cambio climático, además del cambio socioeconómico, estas pérdidas serían mucho mayores. Bueno, ¿y qué pasa? Se ha hablado mucho de las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué tanto nos ayudan? Bueno, para México, si se cumplen las contribuciones nacionalmente determinadas, es como si ganáramos entre 9,4% del PIB y 24% del PIB. Eso sería nuestros beneficios, es lo que podemos bajar nosotros de los impactos. ¿Qué pasa si Estados Unidos con Trump se sale? Bueno, eso tiene costos para nosotros, tiene costos para Estados Unidos, tiene costos para todo el mundo. ¿Cuánto para México? Bueno, para México sería como perder entre el 2,7% del PIB actual y 7% del PIB actual. Eso nos costaría la decisión de Estados Unidos de salirse. Y más rápido todavía, esto es
Si la temperatura anual aumenta 4 grados en algún punto de la malla, básicamente, si ustedes van a la literatura, no hay ecosistema que se pueda adaptar a 4 grados. ¿No? Entonces, esto nos da una idea de qué pasaría con los ecosistemas. Ahí tienen ustedes en la barra del 2020 a 2100. Bueno, rebasaríamos en un escenario de inacción, rebasaríamos eso básicamente en todo México para finales de siglo. Si lográramos que las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel global se cumplieran, podríamos aventar esta fecha como 20 años al futuro. Podríamos rebasar este umbral como 20 años en el futuro. Y, por ejemplo, se cumple el Acuerdo de París, básicamente nos podríamos olvidar de ese problema en este siglo para México. Otros problemas serían, por ejemplo, ustedes ven ahí en el Polo Norte, eso tendrá otras consecuencias. Y bueno, pues con eso yo termino. Gracias.